y que luego hoy leamos el periódico y veamos que de repente hay excedentes o que el precio del pescado por un exceso a veces de pesca baja de precio una burrada que no da ni para pagar el gasoil, pues me produce una tremenda pena, ¿no? Por eso yo creo que iniciativas como las de Puerto de Celeiro, esto es el futuro de la pesca. No queda más remedio. Y claro, ahora, cuando veáis este material, porque os lo vamos a pasar por las mesas, cuando veáis este material, que es que no es normal, no es normal. Es que esto da gusto verla, o sea, esta merluza. La gente en el restaurante no la ve así entera, evidentemente ya la ve en el plato, pero realmente es un pescado que emociona, es un pescado muy nuestro, de la cultura cantábrica, atlántica, es un pescado muy nuestro, es el pescado casi rey en España. Y ver cómo esta gente es capaz de pescar esto y llevarlo a puerto en estas garantías y ponértelo en el restaurante con estas garantías de calidad, me parece sencillamente increíble. Y es un esfuerzo que yo creo que hay que no solamente reconocérselo, es que creo que es un esfuerzo pionero en el que todo el sector pesquero al final va a tener que entrar, porque es que no hay otra, ¿no? Yo me gustaría que a lo mejor vosotras fuerais pasando esta bandejita, ¿eh? Yo le voy a sacar el celofán un poco para que la gente vea qué es la merluza de Celeiro, que todo el mundo ha oído hablar de ella, pero casi nadie la ha visto, con su sello para que veáis. Es decir, esto no es un ejemplar que hemos escogido al azar, un ejemplar que hemos escogido para traer aquí. No, esto es el contenido de la caja que nos llega a diario al restaurante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la merluza? Bueno, pues Casa Marcelo, desde que abrimos en el año 99, habíamos comprado un horno como este y yo tenía muchísimo empeño en cocinar los pescados al vapor, ¿no? ¿Y qué pasaba? Yo tenía la idea de la merluza en salsa verde que yo había, que había cocinado en mi estancia en Arzac en el año 98, que era una merluza que se cocinaba por inmersión, es decir, es como un guiso, donde aquello no hervía a lo loco, sino que la temperatura estaba más o menos controlada, pero claro, nadie sabía eso en ese momento, o sea, todo el mundo sabe hacer una merluza en salsa verde, pero nadie se preguntaba qué características intervenían en esa cocción para que esa merluza saliera con esa melosidad, ¿no?, de la merluza guisada, ¿no?, metida en ese guisito de ajo, perejil, vino blanco, caldo de pescado. El caso es que la textura era maravillosa, la de los guisos tradicionales, sobre todo aquella que preparaba Juan Mari, ¿no? Y yo tenía empeño en reproducir algo similar, pero utilizando el horno de vapor, ¿no? Y claro, las primeras, estuve bastante tiempo que nada, metía el pescado y aquello salía como una tabla, O sea, el vapor, no podemos olvidar que es quema muchísimo, o sea, no tenemos más que destapar la cacerola a veces cuando está hirviendo el agua y ese bocanada de vapor que nos produce una quemadura importante, ¿no? Entonces, una tarde estaba leyendo un libro de Herbetis, que como seguramente muchos conocéis, aparte de ser el introductor del nitrógeno líquido en la restauración, pues es un hombre de profesión físico y seguramente químico también, que ha escrito varios manuales explicando el por qué ocurren las cosas en cocina, por qué montan las claras al batir, y precisamente tenía un capítulo que se llamaba La temperatura de la coagulación de la albúmina. Yo asocié enseguida que el pescado
era albúmina pura también, ¿no? No solamente la clara de huevo. Y de ahí, a la lectura de ese capítulo, deduje que precisamente mis fallos o mis experiencias de cocción de pescado en el horno a vapor se debían a un exceso de temperatura. Eso me llevó inmediatamente a cortar un trozo de merluza y meterla en el horno, pero esta vez a 57 grados, no a 100, como normalmente estaban los hornos a vapor. Y el resultado fue impresionante. Impresionante. Claro, fue la noche y el día. La noche y el día. ¿Qué ocurría? Bueno, pues simplemente que a 57 grados un lomito de merluza puede estar 20 minutos para cocerse ahí o más. Entonces, bueno, pues con el tiempo hemos ido desarrollando, bueno, un poquito más la historia y nos hemos dado cuenta que subiendo un poquito la temperatura no afecta en lo que es la calidad intrínseca de la cocción, pero se acorta bastante. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que la variable más importante en cocina no es el tiempo, es la temperatura. Pues ahora, aparte de la demostración práctica, yo quería hacerle algunas preguntas a Eduardo, porque creo que merece la pena que nos explique por qué tanto mimo a la hora de elegir una sardina para pescar esta merluza. ¿Por qué no vale cualquier sardina, Eduardo? Bueno, en la experiencia que tengo, la merluza es una especie bastante delicada, sensible, y hasta de todos los años que llevo, hasta creo que me puedo aventurar a decir que es inteligente. Muchas veces más que nosotros, porque muchas veces no la llegamos a pescar lo que nosotros quisiéramos, y es porque ella se escapa. La sardina es un cebo, es un señuelo que se le pone a la línea madre, al palangre, queda tendido en el fondo del mar, porque eso queda calado en el fondo del mar durante unas determinadas horas, y queda como un tendedero de ropa. Lo que hace es que nosotros tenemos ese señuelo ahí en el fondo del mar, la merluza llega, ve esa sardina y por lo tanto ve comida y se la come. Como es tan delicada, tan sensible y tiene tan buena boca, pues lo que va a hacer va a ser diferenciar mucho si esa sardina está buena o está mala. Igual que nosotros podemos diferenciar si un bistec o una comida está buena o está mala o está regular y le vamos a comer más o vamos a comer menos o simplemente no lo vamos a comer porque no nos gusta, pues la merluza va a hacer exactamente lo mismo. Por lo tanto, nosotros tenemos que mimar también mucho el cebo que vamos a utilizar para esa merluza. Y es tanto la sensibilidad que puede llegar a tener esta merluza, que dos barcos trabajando en el mismo lugar, en la misma hora, uno al lado del otro, llevando la misma sardina de tamaño, pescaba un barco más que otro. Y todo era por el tratamiento de la congelación de esa sardina. Se trató mal a la hora de congelar esa sardina porque se congela a través de salmuera y al final esa sardina se secó. Lo bueno de la sardina, una vez que está descongelada, que se llega a descongelar en el mar, evidentemente, tiene que soltar esa grasa, esa sangre, ese olor bueno, de sardina fresca, congelada evidentemente, pero fresca, que la merluza tiene que apetecerle. Y por lo tanto puede haber mucha diferencia a la hora de pescar en llevar una sardina u otra. Por eso nos tenemos que cuidar mucho de llevar buena sardina. Bueno, Eduardo ha traído, para que lo veáis físicamente, me gustaría que se lo enseñaras, porque todo el mundo habla de la merluza de anzuelo, merluza del pincho, lo que es una línea, y aquí la tenemos, que está compuesta, bueno, esto que es nylon o nylon.